Estrella, si queréis, la gente de Villa del Río será la alcaldesa de este siguiente periodo de tiempo, ¿no? En mi pueblo, como ya tenemos tantos años, hablaba Elena de tiempo, de canas ya que tengo, pues decían una cosa hace ya tiempo, decían, esta niña viene con una estrella. No sé si aquí también se decía esa cosa, ¿no? Y no sería malo que esta estrella sea la estrella que llegue al ayuntamiento de Villa del Río, ¿no? Sería un buen redondear una frase también, repito, popular de mi tierra, ¿no? Porque nosotros somos gente de pancarta y de protesta y de movilización. Ahí están anunciados, estaba viendo todas las convocatorias que hay hechas aquí en Villa del Río de la movilización. Porque la calle es la que nos ayuda también a la toma de conciencia, la calle nos permite expresarnos libremente ante aquello que nos preocupa, a pesar de que los últimos gobiernos han tomado la decisión, y el último de Rajoy, de ponernos eso que se conoce como la ley Mordaza. Hay dos maneras de resolver los problemas de la gente. Un problema yendo a la raíz de los problemas para resolver que la gente no tenga que protestar en la calle. ¿Por qué hemos resuelto el problema de la gente? Porque a la calle no vamos porque nos gusta salir a la calle a vociferar. Estamos más cómodos tomando un café en cualquier sitio, ¿no? Cuando salimos a la calle es porque tenemos razones, porque hay causas. Y una forma de resolverla es abordando la raíz del problema y acabando con él. Y la otra es la vía clásica de la derecha, que se llama la represión. Leña a la gente que protesta. Y el segundo camino no es el camino que ha resuelto nunca los problemas de las sociedades, y no lo va a resolver nunca, porque los problemas de injusticia se resuelven con justicia. Los problemas de inmoralidades se resuelven con moralidad, los problemas de indecencia se resuelven con decencia, los problemas de corrupción se resuelven con honestidad y con ética en la vida pública y en la vida política. Y Estrella puede gobernar perfectamente con el equipo de hombres y de mujeres que le van a acompañar si la gente de la Villa del Río lo considera y lo consideráis que es importante en este momento de la historia de esta población, de esta pequeña ciudad, ¿no? Y nosotros en los gobiernos ya tenemos hecha la prueba del algodón. Hemos gobernado y estamos gobernando pueblos, ciudades. Tenemos experiencia de gobierno, no solo de protesta y de lucha, sino de gobierno también. Y hemos estado con un piacico de gobierno en Andalucía, casi 9 millones de habitantes. Esto es como Grecia, de grande. Alguna gente, Grecia, un país, pues Andalucía es un país casi como Grecia de grande, el número de habitantes. Y ahí hemos estado gobernando con ese 12% que nos dieron de voto los andaluces y las andaluzas en el último periodo de tiempo, ¿no? Hasta que Susana ha decidido que teníamos que dejar de gobernar. Susana o quien no lo haya decidido, porque a lo mejor lo han decidido gente que no se presenta a las elecciones, a lo mejor lo ha decidido el poder financiero, que ha dicho que nada de banca pública. Van a venir estos de izquierdas a ponernos una banca pública y a competir con nosotros ahora que nos hemos comido todas las cajas de ahorro y tenemos el 100% del ahorro de España metidos en la banca. Van a venir estos de Andalucía ahora a decirnos, estos de izquierdas, que vamos a tener una banca pública para que le den crédito más barato a las pymes y a los autónomos. Pero estos que se han pensado, a lo mejor son esos los que han decidido que había que romper el gobierno. Y a lo mejor, como ha dicho Elena, son también aquellos que decían que había que levantar las alfombras, pero que no han querido levantar todas las alfombras, porque ahí se han quedado los cursos de formación y la mano de la Gürtel, que también llegaba aquí a Andalucía, que era lo que queríamos. Sencillamente no hablamos de paredes de cristal, pues paredes de cristal. Pero tal vez ha habido gente que no le interesaba ni paredes de cristal, ni le interesaba que fuéramos a lo de la banca pública. Pero quiero decir que cuando estamos en el gobierno la prueba del algodón ya la hemos hecho. Y si podemos cogobernar Andalucía, podemos gobernar Andalucía. Y si los andaluces y las andaluzas queréis, Antonio Maillo será presidente de la Junta de Andalucía. Tenéis que quererlo vosotros y vosotras. Y lo tiene que querer mucha gente de esta tierra. Y yo creo que hay razones suficientes para que lo sea. Y cuando hablo de la prueba del algodón estoy hablando de Elena, consejera de Fomento y de Vivienda. Si Elena hubiera sido ministra de Vivienda en este país y la correlación de fuerzas hubiera permitido que nosotros fuéramos una fuerza decisiva en el Parlamento de España y en el Gobierno de España, ¿sabéis una cosa que había pasado en España? Que 400.000 familias que se han desahuciado de sus casas no se habían echado de sus casas. Así de sencillo.
porque hubiéramos tenido una ley no solo para Andalucía, sino una ley para toda España que hubiera impedido que los bancos puedan desahuciar a la gente para después esas casas que le quitan a la gente, dárselas a los fondos buitre para que hagan negocio con precios especulativos de las casas de la Sareb. Entonces, las cosas pueden cambiar, ¿eh? Las cosas no son impuestas por los marcianos ni por una cosa divina, son porque las hacen los hombres con mujeres y apellidos. Y tenemos gobiernos que están al servicio de la banca, de los especuladores, del poder, y nosotros queremos tener gobiernos que estén al servicio de la clase trabajadora, de la mayoría social. Y aquí empezamos un poquito a hacerlo. Y Elena y nuestro grupo decidieron aprobar el decreto y después la ley de vivienda. Y chocamos contra la banca. Dijo la banca, ¿qué es eso de que vengan estos a expropiarnos por 3 años las viviendas que son nuestras? Le hacíamos una expropiación de uso, palabra maldita para algunos, porque entre que la vivienda la tenga un fondo buitre o la tenga una familia que no puede pagar la hipoteca porque ha perdido el empleo y tenga que pagar un alquiler social que le permita, creo que la diferencia es clara y notoria. Si hacemos una encuesta en el país, seguro estoy de que el 90 y tantos % de los ciudadanos, menos unos cuantos banqueros y unos cuantos pelotas de los banqueros, van a decir que están de acuerdo en que la vivienda la siga teniendo la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenemos gobiernos que caminen por esa dirección? Y por tanto ahí echamos un pulso, pero recurrieron el tema al Constitucional y en Andalucía siguen expulsando a la gente de sus casas y los bancos siguen vendiendo esa vivienda, ¿no? Y nosotros pensamos que en estas elecciones en Andalucía empieza la transformación no solo de Andalucía, sino también del conjunto de España. Aquí se está jugando el destino del país y se juega esta vez en Andalucía. La transformación viene del sur. Y va a empezar en serio por el sur, si así lo queréis los andaluces y las andaluzas. Aquí va a empezar la esperanza el día 23 de marzo y después continuará el día 22 de mayo, con las elecciones municipales cuando se celebren en ese momento. Por tanto, es muy importante esta campaña electoral. Aquí están puestos todos los intereses. Va a ser una de las campañas electorales probablemente más duras de las que hemos conocido en la historia. Aquí se va a sacar de todo, porque el poder empieza a tambalearse. El bipartidismo en España se ha acabado. Aquí va a haber una correlación de fuerzas diferente en el Parlamento de España. Esto ya no va a ser PSOE o PP o PP o PSOE, salvo que los gurús de la gran coalición que están moviendo sus palillos pretendan que se vaya una gran coalición entre el PSOE y el PP. Felipe González ya apuntó que podía haber una gran coalición. Ya se ha hecho en Alemania. Y esperemos que eso no pase, pero hay gente que está trabajando y los banqueros trabajan en esa dirección, los poderes financieros, los poderes económicos, el poder de verdad está caminando en esa dirección. Y nosotros vamos a ver si caminamos en una dirección diferente. Por tanto, es muy importante las elecciones que van a venir en este país. Puede haber y va a haber un antes y un después sin ningún género de dudas. En el marco del tema local, aquí en la villa, cambiar y tener una mayoría de la izquierda alternativa significa que los ayuntamientos vuelvan a recuperar, en este caso concreto, la visión de que cada mañana hay que levantarse pensando en lo más grave que tiene la población, y es el paro. Y hay que levantarse no pensando en el paro, sino pensando en qué hacemos para intentar ayudar a que esta situación se resuelva. Eso tiene que ser la función de una alcaldesa, de unos concejales y concejalas como primera tarea de cada una de las mañanas. Porque los ayuntamientos son la primera puerta a la que vamos a llamar cuando tenemos un problema serio. Y por tanto queremos tener gente como nosotros en esos ayuntamientos, que piense como nosotros, que sufra como nosotros, que conozca la problemática como nosotros, que tenga sensibilidad, que tenga corazón, que tenga sentimientos, que no tenga únicamente cifras macroeconómicas en la cabeza, sino cifras microeconómicas, que son las cifras que nos preocupan a los ciudadanos y ciudadanas. Ayuntamientos libres de corrupción. La corrupción puede salir en cualquier parte, en cualquier caso nos puede salir un caso de corrupción, pero nosotros lo atacamos, lo intentamos resolver y lo resolvemos. Las tramas de corrupción que se orquestan para defraudar a la gente, esas que se orquestaron, por ejemplo, en Génova, esas son más difíciles porque son tramas que están organizadas para delinquir, para corromperse, están inspiradas en una corrupción sistémica. Y es
yo te doy dinero para el partido a cambio de que tú, donde estás gobernando, me des obras o servicios, aunque eso atente, en definitiva, contra los empresarios honestos que no pagan la mordida y que no reciben las obras porque no han pasado por la caja con los sobres B o los sobres que se quieran, ¿no? Y, por tanto, ayuntamientos libres de corrupción, se pueden tener ayuntamientos donde nos levantemos cada mañana sacando pecho y diciendo: en nuestro pueblo no hay corrupción, tenemos un pueblo con las paredes de cristal. Y los ayuntamientos, escuela de democracia, los ayuntamientos con reglamentos de participación ciudadana, donde los presupuestos locales los decidamos el conjunto de ciudadanos y ciudadanas. No lo decida únicamente el núcleo gubernamental, sino que se haga con consulta popular para decidir cada año en qué podemos destinar los recursos que no tienen un gasto fijo ordinario del ayuntamiento y que es posible que lo podamos destinar a otras cosas. En eso hay que implicarnos y, por tanto, ayuntamientos que sean escuelas de participación democrática. Ayuntamientos donde haya un control del urbanismo. Uno de los grandes problemas de la corrupción en este periodo de la burbuja inmobiliaria han sido los pelotazos urbanísticos y se han dado por ausencia de controles ciudadanos en los ayuntamientos, donde el poder lo han tenido los lobbies, los grupos de presión, los especuladores, y no lo han tenido los ciudadanos, que tenían que haber tenido lupas inmensas puestas sobre toda la política urbanística, porque ahí es donde se ha movido la parte fundamental de toda la política del ladrillo, que nos ha machacado y que nos ha arruinado la vida, a pesar de que parecía que esto iba a ser el maná que nos caía del cielo en aquellos años gloriosos donde tanto dinero nos caía para lo que quisiéramos. Hoy eso lo vamos a pagar y lo estamos pagando con una deuda impresionante, deuda pública del Estado y deuda también privada de muchas familias que desgraciadamente todavía no van a poder pagar las hipotecas, y si no lo paramos con leyes vamos a continuar con desahucios y la gente seguirá teniendo el sufrimiento de los desahucios. Ayuntamientos donde, si se han hecho privatizaciones de servicios públicos que podemos gestionar los ciudadanos, los representantes políticos no tienen por qué gestionarlos empresas privadas. Por tanto, hay que revertir aquellas privatizaciones que se han hecho y que son ajenas a la voluntad y el interés del pueblo. Cuando privatizamos un servicio, cuando privatizamos una residencia de mayores, por ejemplo, la empresa que se queda con ellas en aras de la famosa eficacia del sector privado, viene a ganar dinero. Y el dinero en una residencia, lo he puesto como ejemplo porque es un ejemplo muy conocido, sacan el dinero por dos vías diferentes. Una vía es bajándole el salario a los trabajadores y trabajadoras que estén en esas residencias. La otra vía es quitándole algún plato de sopa a los mayores que están en las residencias, porque la empresa tiene que ganar dinero. Y lo que nosotros planteamos es que son servicios públicos esenciales que se tienen que gestionar desde lo público, donde no hay beneficio, y en todo caso, si hubiera algún tipo de beneficio, es para los trabajadores que trabajan en la empresa y para los usuarios, que tienen que tener un trato digno. Esta es la diferencia entre la privatización y la no privatización. Por tanto, en aquellos ayuntamientos donde se hayan producido privatizaciones, hay que revertirlas para lo público. Pero además, fijaros qué cosa más absurda. Los pueblos votamos a nuestros representantes, a nuestros alcaldes y alcaldesas. Les ponemos ahí para que gestionen la cosa pública, es decir, lo de todos y de todas. Y de pronto dicen: no, esto que lo gestione la empresa de Juanito. Luego, en la empresa de Juanito no sé si colocamos a alguien, y ya va en el acuerdo. A nivel de Consejo de Ministros ya sabéis cómo se hacen las privatizaciones. ¿Quién será el que se vaya a colocar en AENA, en la privatización de AENA, de los que están actualmente en el Consejo de Ministros? ¿Quiénes son los que se han colocado en Endesa? ¿No ha sido Aznar, que era presidente del gobierno? Y a pesar de que le pagamos casi 80.000 euros de sueldo vitalicio por la dignidad de haber sido presidente del gobierno, se ha colocado en Endesa para ganar otros 200.000 euros de nada cada año. ¿A quién sirve Aznar en Endesa? ¿A los accionistas de las compañías eléctricas o a los usuarios? ¿Defiende Aznar que no suba el recibo de la luz o defiende que tienen que ganar un poquito más esos que le pagan los 200.000 euros con lo que pagamos nosotros del recibo de la luz? Y Felipe González, nuestro maravilloso Felipe, gas natural, también colocado en gas natural, las empresas que ellos privatizaron ayer. Y decía Felipe hace un par de meses o tres que estaba aburrido ya de cobrar 122.000 euros. Ese aburrimiento lo querríamos muchos ciudadanos en este país, ¿no?
que le pagaban 122.000 euros, se los pagaban en gas natural. Felipe también tiene un sueldo de casi 80.000 euros puesto por el gobierno. Y nosotros le hemos dicho al gobierno una cosa y al Parlamento, oiga usted, nosotros no estamos en contra de que los dos presidentes del gobierno tengan un sueldo vitalicio, nos parece de dignidad de unos presidentes del gobierno, ¿no? Que no queremos que se vayan a la exclusión social, pero por lo menos que sean incompatibles para trabajar en empresas privadas que privatizaron ellos ayer. Cuando hablamos de privatizar, estamos hablando que en esas privatizaciones la corrupción está inserta, es innata a los propios procesos de privatización. Y si tenemos alcaldes y concejales que privatizan cosas que sí se pueden gestionar, hay otras que a lo mejor no, por la envergadura, y por tanto hay que hacer consorcios o hay que hacer acuerdos para que se desarrollen por empresas, pero aquellas que nosotros podemos gestionar, si somos incapaces de gestionarlas, pues hay que decir inútiles, quitaros del gobierno y en todo caso que entre gente que quiera realmente gestionar lo público. Por tanto, ayuntamientos de ese calao queremos, y queremos que sean ayuntamientos garantes de la protección social, porque tiene que ser la primera obligación de un ayuntamiento, que la gente no tenga exclusión social y que no entre en la pobreza, porque la pobreza es humillación, porque la pobreza es denigración, porque la gente tenga que recurrir, porque no puede tener un empleo, a un banco de alimentos, al propio centro de servicios sociales a que le den una bolsa de alimentos. Eso la gente se siente humillada porque la gente quiere ganarse su pan con su trabajo y con su aportación y con su esfuerzo. Por tanto, ayuntamientos que tienen que trabajar en esa dirección. Y si no hay recursos hay que pelearlos y hay que llevar a la gente a la calle y hay que protestar y hay que ir a decir que no es justo en este país porque además las leyes... La Constitución española dice que nadie puede quedar separado en la exclusión sin tener una ayuda del Estado directamente. Está puesto en la Constitución española y hay que hacerlo cumplir, porque las leyes se hacen para que se hagan cumplir. Y tienen que ser garantes para que nadie pueda decir que vaso frío esta noche porque no puedo pagar el recibo de la luz y no me puedo calentar. O alguien que no vaya a tener ni agua porque no pueda pagar el recibo del agua. Esos son elementos, estaban ahí puestos en las leyes que Susana ha parado y ha dejado en el cajón porque ha reventado el gobierno de Andalucía. Ya lo explicó Elena, no hace falta que demos más explicaciones, pero no tiene ni una sola razón. Susana Díaz no tiene ni una sola razón que pueda justificar por qué ha reventado el acuerdo de Andalucía, más allá de la presión del poder económico, de los financieros, de que no quieren que Izquierda Unida estemos en los gobiernos porque nosotros lo que decimos lo hacemos, lo llevamos al boletín oficial del Estado o al diario oficial de Andalucía. Por eso no quieren que estemos en los gobiernos. Y hay que explicárselo. Y hay que explicárselo a todos los compañeros y compañeras que votan al Partido Socialista porque tenemos razones, porque nosotros tenemos responsabilidad, porque cuando dijimos que queríamos estar en el gobierno hemos estado con toda la responsabilidad del mundo. Solo hemos pedido que se cumpliera aquello que pactamos y que pusimos encima de la mesa. No hemos pedido otra cosa. Hemos aprobado el presupuesto de 2015. Eso es tener responsabilidad. Por tanto, hay que decírselo a toda esa base del Partido Socialista. Hay que decirles, compañeros y compañeras, Susana no tiene razón. No es verdad. Y eso hay que explicarlo, repito, porque la gente lo entiende y lo va a entender seguro, y lo va a entender mucho porque no había ninguna razones de peso en esa dirección. Y los ayuntamientos tienen un problema central y ese lo tenemos que defender con mucha nitidez en este tiempo que viene. Los ayuntamientos necesitan una vieja reivindicación, es ya viejísima, es una ley de financiación local. De cada 100 euros que se gastan del erario público en el Estado, 14 euros se gastan en los ayuntamientos. Por cierto, son los menos endeudados del país, los menos endeudados. Y el déficit de los ayuntamientos hoy es cero. Es decir, hoy los ayuntamientos no gastan más que ingresan, es cero. Y 14 euros gastamos los ayuntamientos, 37 euros las comunidades autónomas y el resto lo gasta la Administración central. Bien, pues nosotros llevamos reivindicando desde la transición democrática que los ayuntamientos tienen que gastar por lo menos 25 euros. ¿Sabéis por qué? Entre otras razones. Porque cuando el dinero se gasta más cerca de los ciudadanos es más difícil de hacer corrupción y de gastar mal el dinero del conjunto de ciudadanos. Porque lo vemos más ojos, lo miramos con más lupas y además se gasta en aquello que los ciudadanos de verdad creemos que es lo más urgente y lo más importante donde hay que gastar el dinero. Por tanto, en ese camino estrella pues hay que mojarnos hasta mancharnos, y digo mancharnos en el sentido literario que decía el poeta,
mojarnos hasta mancharnos de lleno, implicados en defender a nuestra clase, a nuestra gente, a la mayoría social y al pueblo de la Villa, al pueblo de Villa del Río. Y en ese sentido, pues la tarea que hay por delante es importante. La primera es convencer a la gente con razones de que serás una gran alcaldesa, una buena estrella que llegará al ayuntamiento. Y la segunda es que cada día hay que mirarnos al espejo, seguirnos reconociendo y saber que somos parte del pueblo, de la clase trabajadora, y no somos más ni menos que nadie. Somos gente normal y gente correcta. En las elecciones autonómicas del 2012, ¿sabéis lo que decían las encuestas? Las encuestas decían que Arenas Bocanegra iba a ganar las elecciones. Bocanegra, vaya apodo que le pusieron, ¿no? Y iba a tener mayoría absoluta en Andalucía. Entonces decía en el mes de octubre, antes de las elecciones que fueron en marzo, en octubre, en noviembre incluso, Rajoy ganó las elecciones el 20 de noviembre del 2011. Y muchos trabajadores y trabajadoras de este país, clases medias, autónomos, pequeños empresarios, viendo el desastre que dejó Zapatero del país, dijeron vamos a votar a Rajoy porque estos son los que nos tienen que salvar, ¿o no? Ahora cuando le preguntan a la gente por la intención de voto de atrás y tal, mucha gente no se acuerda si votó o dejó de votar, ¿no? Y es legítimo, no vamos a criticar a nadie porque con su voto haga lo que quiera en cada momento, pero cuando nos equivocamos o nos engañan hay que reconocerlo. Ya sabéis que si nos engañan una vez, la culpa es de quien nos engaña. Si nos engañan la segunda, la culpa ya no es de quien nos engaña. Esa ya es que hemos querido ser engañados, ¿no? Y las encuestas decían que ganaban con mayoría absoluta. Y nosotros empezamos la campaña de marzo de 2012 diciendo que no pasarán. Que la derecha no iba a pasar de Despeñaperros para abajo. Ya teníamos bastante derecha con la que teníamos aquí en Andalucía para traer otra poca más con las políticas de Rajoy. Y Rajoy entró a gobernar en el mes de diciembre del 2011. Y el primer decreto que aprobó Rajoy, el decreto del 30 de diciembre del 2011 todavía, fue un decreto que llevaba dos medidas importantes, entre otras. La primera es que congelaba el salario mínimo interprofesional. Lo dejaba en 643 euros, que estaba entonces el salario mínimo interprofesional. Y la segunda medida es que le ponía 100.000, no digo poco, digo un 30% más, que es el presupuesto de sanidad del país, se lo ponía al servicio de la banca para avales y dinero directo. Eso dijo el decreto del 30 de diciembre. Por tanto, la crítica que le había hecho Zapatero de que no salvara la banca, Rajoy estaba salvando a la banca. Y el salario mínimo interprofesional, ¿qué quiere decir? Que lo haya congelado Rajoy. Ahora lo ha subido 3 euros, la última subida. Sabéis que es exactamente el precio de un café cada mes. Somos felices. Nos ha subido el salario mínimo interprofesional un café cada mes. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que en esta España, que los salarios están muy bajos, que un tercio de los salarios no está por encima de 648 euros, que es ahora el salario mínimo interprofesional, significa que los empresarios hacen contratos de tiempo completo con 648 euros. Pero si tuviéramos un salario más alto, los empresarios que hacen contratos tenían que hacer el salario mínimo interprofesional por lo menos. Por tanto, el gobierno sí tiene responsabilidad en los salarios del país. Aquí tenemos 648 euros. En Francia tienen 1.465 euros. Ahí no puedes hacer un contrato por debajo de eso, de tiempo completo. ¿Y es Francia 2 veces más rica que España? No. La renta per cápita en Francia está un poco más alta que la de nuestro país, pero no es 2 veces más rica. Por tanto, si no se hace aquí es porque no se quiere. Y porque nos ha tocado un mal empresariado en líneas generales, y que se salve quien pueda en este país, el de la COE, que ha presionado a este gobierno para que no se suban los salarios en España. Y eso, y me entretengo un poco, ha generado un problema en nuestra sociedad, porque tenemos un drama importante, y es que como no tenemos poder adquisitivo, como hay 5,5 millones de parados, como hay un tercio de cada 3 trabajadores, uno cobra menos de 648 euros, la gente no tiene poder adquisitivo, y entonces no puede comprar los tresillos que producís aquí en Villa del Río. Y no puede comprar lo que están produciendo las fábricas.
Y si la gente no lo puede comprar, los comerciales no venden y las tiendas no venden.